Dios de la gloria, el Dios viviente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quien está aquí con nosotros, y que sea la bendición de Él sobre toda su iglesia, sobre todos estos lugares de su señorío que Él tiene previstos para entregar su bendición en este día. La gloria sea para el eterno Rey. Por eso, desde todas las congregaciones de la Iglesia de Dios Ministerial, de Jesucristo Internacional, saludamos al Dios viviente. Estamos en la hermosura de su santidad. Y hoy el efecto poderoso de la palabra del Dios viviente va a trabajar en nuestro ser, va a trabajar en nuestro espíritu. ¿Cómo debe estar nuestro corazón? Completamente abierto, para que venga la palabra del Rey de Gloria y haga su propósito en nuestras vidas. Digámosle al Señor en una oración que nos acompañe, nos respalde y se manifieste este día. Digámosle: Dios de la gloria, oh Dios todopoderoso, oh Padre maravilloso, Señor, es un deleite, realmente es un deleite del alma. Es un momento completamente celestial, es un encuentro contigo, congregados. Seguramente hemos estado meditando en ti, en el camino a la congregación. Seguramente ese impulso que produce la fuerza de tu espíritu para llegar a buscar de ti, congregados, ha hecho que nos levantemos felices, inspirados, meditando en ti, agradecidos. Pero en este momento, cuando ya se consuma ese momento de la congregación, ese tiempo de la entrega, de la dispensación de tu poder, nos da una alegría inmensa saber que estás aquí. Y vamos a aprovechar tu presencia para aclamarte que te manifiestes, que queremos sentir tu manifestación mientras te cantamos, que queremos sentir libertad mientras leemos la Biblia, que queremos ser transformados con ese poder divino mientras cantamos un himno, mientras cantamos un coro, mientras recibimos la enseñanza que tú nos impartirás este día, Padre poderoso, Dios de la gloria. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Gracias por dejarnos entender que nosotros vivimos en un cielo, que vivimos en lugares celestiales y que hay un cielo donde tú quieres morar, que es nuestro corazón, por lo cual te pedimos que desciendas, que libertes, que quites ataduras, que quites impedimentos, que despejes la mente y el corazón de todo aquel que llega a la congregación para que no hayan distractores y pueda tu palabra, Señor, fluir en cada vida, para que ese efecto maravilloso sea evidente muy próximamente. Dios de la gloria, acompáñanos, desciende, manifiéstanos, bendícenos. Todo te lo pedimos, mi Señor, todo te lo expresamos, Rey de poder. En el nombre de tu amado Hijo Cristo, el Dios viviente, bendito y alabado por los siglos, sea eternamente el nombre de nuestro Dios. En Isaías 42, donde vamos a estar leyendo la Biblia hoy, Isaías 42, vamos a estar abriendo la Biblia. Vamos a meditar en la palabra de este Dios de justicia. Vamos a agradecerle también cada que vamos desplazándonos en la lectura el hecho de que Dios hablaba de nosotros, de este momento, de lo que está entregando. Bendito el Señor, de este evangelio. Isaías 42, un saludo para todas las personas que han llegado por primera vez hoy aquí a la congregación de Weston, Florida, Estados Unidos. De igual manera, en todo el mundo, una bienvenida, un abrazo y más que lo que nosotros sentimos es felicidad de saber que usted está entrando en contacto con el Dios viviente. Gloria al Señor. Así que leámosle al Señor con toda reverencia, alegría, fervor y entrega. Digámosle en Isaías 42, entre todos: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién habla la Escritura? De nuestro Señor Jesucristo. Y mire la humildad como que Él predica su evangelio. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, sigamos leyendo, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, dice el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras,
y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendáis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien los loores en las costas. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor, hermanos. Pueden tomar asiento, vamos a cantarle a este rey, vamos a anunciar su salvación. Vamos a meditar sobre cómo a nosotros ya nos ha amanecido la luz, pero que tenemos que trabajar por muchas personas que aún viven en densas tinieblas. Y cantemos el himno número 146 que lleva este título. Hay muchos que viven en densas tinieblas. Viven en densas tinieblas por falta del buen Salvador. Mas hoy mensajeros proclaman sus glorias y brilla doquier su fulgor. El reino ya viene a decir la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Avanzan veloces las huestes celestes, avanzan con fe y valor, conquistando quiera en nombre de Cristo, pro Cristo es su gran clamor. El reino ya viene a decir la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Con cantos y gritos y júbilo santo, a Cristo veremos allá. Le coronaremos cual Rey soberano, Él siempre nos gobernará. El reino ya viene a decir la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. La gloria, el honor y la alabanza sean dados a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Cantémosle de igual manera dándole la gloria y la alabanza a Él. El himno número 116 que se titula Cristo Él, Rey de la Gloria. Bendito el Señor. Himno 116. Ved a Cristo, Rey de gloria,
La alabanza y la gloria para nuestro Dios. Y cómo no coronarle y loarle y reconocer su grandeza y su poder, si en cada maravilla, en cada testimonio, en cada prodigio vemos su manifestación. Por ejemplo, hace 9 años, un pequeño, en ese entonces tenía 3 años, tenía un tumor cerebral de forma plana en su cabeza, rodeándole su corteza cerebral, que le creó un momento de mucha dificultad y dolor a sus padres, pero al mismo tiempo de mucha esperanza ante la promesa del Dios viviente, porque en esta iglesia Dios nos habla, bendito el Señor, y les prometió sanidad para ese pequeño. Lo sanó. Cuando lo fueron a operar de ese tumor, la ciencia quedó maravillada de ver cómo fue muy fácil la extracción. Una cirugía de muchas horas quedó reducida a muy poco tiempo. Gloria al Padre. Hoy en día, ella tiene prácticamente 12 años, pero su crecimiento no es igual a un crecimiento de un niño normal. Algunas cosas en su sistema habían causado retraso y los doctores de endocrinólogos decían, aquí hay que hacer un tratamiento especial, no garantizamos, pero Dios es grande y maravilloso. Y ya Dios le habló a él y le dijo que le iba a estar cumpliendo anhelos de su corazón y le volvió a hablar a sus padres de una situación difícil, pero que él se iba a manifestar. ¿Qué pasó? En muy pocos meses, ese niño ha alcanzado la estatura que debe tener. Gloria al Padre Celestial. La ciencia está aterrada. Y el niño tenía un anhelo muy hermoso, un anhelo que tiene todo niño, ir a un parque de diversiones. Y lo que él le había pedido al Señor era que cuando le midieran por su estatura, pudiera disfrutar de todas las atracciones. Y lo hizo. Y ya sabe que hay un Dios viviente, bendito el nombre de nuestro Dios. Porque ese es el Dios que tenemos en este lugar, que nos edifica a todos. Para que todos en la temprana edad que lo conozcamos, aprovechemos ese tiempo también, la juventud, y crezcamos en la fe para salvación y vida eterna. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle a este Dios omnipotente y darle la gloria que solo Él se merece, con el coro número 60. La gloria es para Él. Coro número 60. En la iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. En la iglesia la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En la iglesia la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Alabanza, honores, loores y gloria sean dadas a nuestro Dios. Y vivimos de gloria en gloria y vamos de poder en poder. Y cómo nos predica el Señor su evangelio, cómo esparce esta gloriosa semilla. Los invito también a que ustedes accedan a nuestra página web www.idmji.org para que de esa manera usted se entere del lugar maravilloso donde Dios le ha traído predicaciones, meditaciones, estudios bíblicos, testimonios maravillosos que dan cuenta de la grandeza de este Dios viviente, nuestra declaración de fe, cómo comenzó la iglesia. Y asimismo también le invitamos a que acceda a nuestros canales de YouTube, el canal de nuestra hermana María Luisa Piraquive Oficial y también el canal de YouTube IDMJI.org, donde puede encontrar meditaciones,
cánticos que le van a edificar su vida espiritual. Material con poder divino, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Es que no es cualquier clase de material, no es una consulta cualquiera ni al azar. Es usted entrar en contacto con el Dios vivo, porque allí en esos videos que están tecnificados, que son enviados a través del espacio cibernético, viene el poder de Dios para transformar vidas y hemos sido testigos de milagros y maravillas. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, alabado el Señor. Que Dios se hace sentir para convencernos y que lo sigamos. Vamos a orar, que estamos muy agradecidos todos, ¿verdad? Hay un sentimiento de gratitud que nos embarga el alma, así que vamos a expresarlo con alegría delante de Dios y también aprovechemos para agradecerle por habernos enseñado a diezmar y ofrendar, porque vemos con satisfacción cómo este evangelio se está extendiendo por muchas naciones, ya más de 60 países, más de casi 1.500 lugares donde Dios se está manifestando. Gloria a nuestro Dios, gloria a Dios. Así que orémosle al Rey de la Gloria, Padre Santo. La gloria es para ti, el honor es para ti. Cuando leíamos de que las costas te alabarían, Señor, ese es el grupo de personas, las multitudes, los gentiles, Señor, que tú tienes predestinados para conocer esta palabra. Altísimo Padre, y cuando habla, Señor, tu escritura de que tú no apagarás el pábilo que humea, ni quebrarás la caña que está cascada, quiere decir, Señor, que todo aquel que venga de corazón humilde, que todo aquel que haya sufrido, que todo aquel que esté cargado, cansado, no encontrará, Señor, un señalamiento, no encontrará un juzgamiento, no encontrará tu amor, Señor, porque con los brazos abiertos y el poder de tu Espíritu estarás esperando para dar vida nueva, para sacar de las tinieblas a todo aquel que ha vivido en ellas, para libertar a los cautivos. Por eso te damos las gracias porque, Señor, todos hemos aquí sido testigos de ese poder, cómo llegamos un día y cómo nos sentimos hoy y saber que cada día podemos estar mejor delante de ti, porque nos entregas conocimiento para examinarnos y seguir adelante, para superarnos, para crecer, para prosperar, no solo material, Señor, sino espiritualmente, Padre de la Gloria. Altísimo Señor, te damos las gracias por esa manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu, por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, por estar aquí con nosotros en tu poder vivo, Señor, por darnos gozo, por darnos alegría, por darnos paz, optimismo, deseo de seguir adelante, de aprender tu palabra, no solo para ponerla por obra, sino para enseñarla. Dios de la gloria, ¿y qué decirte del mandamiento de diezmar y de ofrendar? Un día, Señor, le enseñaste a Abraham y te le presentaste a él como un sumo sacerdote. Y él te ofreció los diezmos de todo también nosotros. Te ofrecemos los diezmos, Padre, entendiendo que este mandato es para que tu evangelio crezca, se esparza, se extienda y muchas naciones y muchas almas conozcan este camino de salvación y eternidad. La ofrenda también, Señor, gracias por entender nosotros que es adicional al diezmo, ese acto de ofrendar, para que esa justicia divina en espíritu y en el poder de tu presencia se manifiesta a muchas almas. Gracias, Señor, todo te lo expresamos, todo te lo decimos, en el amado nombre de tu Hijo, el único nuestro Señor Jesucristo, alabado y bendito por los siglos sea el nombre de nuestro Dios. Y a Dios se le alaba en espíritu. Esta reunión es completamente en espíritu. Es nuestro espíritu el que se presenta delante del Espíritu de Dios. Así que vamos a cantarle un coro muy hermoso que se titula Alaba, alma mía, a Jehová, antes de la predicación. Es el coro número 3. Alaba, alma mía, a Jehová. Jehová.
Gloria a nuestro Dios. Y por amor a esa justicia estamos aquí, para aprender el Evangelio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la Escritura. Y ahora vamos a ser saciados con una enseñanza maravillosa de parte de nuestro Dios a través de nuestra amada maestra, de nuestra hermana María Luisa Piraquive. Los dejo en compañía de ella. Dios los bendiga a todos inmensamente. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los hermanos, las hermanas, para toda la iglesia del Señor, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, congregaciones que Dios ha permitido que se reúnan en diferentes lugares del mundo, en muchos países, pueblos y lugares, ciudades, todos aquellos lugares a los cuales Dios ha permitido que llegue su palabra, y en algunos sitios, algunas islas, grupos pequeños que ahora se están formando, porque el Espíritu de nuestro Dios ha estado por allí, rondando a la gente, rondando en el corazón de cada uno, para mostrarse el Señor, para revelarse ante la gente, para mostrar que Él existe y que Él está dispuesto a bendecir a todo aquel que le invoque, que disponga su corazón para Él. Así que para todos ustedes, los que me ven, los que me van a oír la enseñanza, la meditación de la palabra del Señor, son bienvenidos. Bienvenidos, y que mi Dios siempre esté con cada uno de ustedes en sus corazones y en su mentalidad, para que ustedes puedan entender, comprender estos mensajes, estas palabras, y aunque es aparentemente como si estuviésemos leyendo una historia de miles de años atrás, no es historia, es una historia maravillosa, la historia de nuestro Dios, la forma como Él se ha comportado con la humanidad desde el día que la creó. Entonces nosotros aquí estamos leyendo, y para nosotros no es historia, porque como Dios vive, como Él está ahí presente en cada uno de nosotros, entonces Él revive todas estas maravillosas letras, escritos, y Él los revive en nuestra alma, en nuestro corazón, y fuera de eso hace milagros el Señor. Hace muchos milagros mientras que usted está ahí escuchando la lectura, o escuchando la enseñanza, o la explicación, o la meditación, lo que como sea, como lo llamemos, mientras que usted esté ahí atento, oyendo, el Señor está haciendo un milagro en su vida. El Señor lo está libertando, lo está cambiando, le está cambiando la mentalidad, lo está transformando, está quitando maldiciones, está quitando enfermedades, está quitando las trampas del enemigo, la envidia, y le está dando paz. Todo esto hace el Señor durante la enseñanza, durante el tiempo que usted dedique para abrir la Biblia y leer, o para orar, o para cantar, o para escuchar alguna enseñanza. Así que son bienvenidos todos, y un saludo muy especial también para las personas por primera vez, y personas recientes, y personas que se conectan el día de hoy para ver la enseñanza y no se han atrevido de ir a una congregación. Seguramente les da temor, les da timidez, miedo, no sé qué es lo que les da, y no son capaces de ir a una congregación. Temen el que dirán, tal vez que quizá la gente los critique, la familia, las amistades los critique, y por eso no se atreven. Pero yo los invito que hagan el esfuerzo y se congreguen para que escuchen profecía, para que les impongan manos, para que ustedes allí reunidos con toda la congregación, entonces el Espíritu Santo, como Él se está ahí manifestando, porque el Espíritu Santo está en cada corazón, en cada vida, entonces usted va a sentir la presencia de Dios,
y va a sentir alegría, felicidad y va a ver cómo es diferente ver también ir a la congregación, que es muy diferente de estarlo viendo solamente en su oficina o en su casa, en su morada, en su lugar, en el lugar donde usted elige para ver esta enseñanza. Así que yo los invito a ustedes para que se congreguen. No esperen para mañana lo que se puede hacer hoy y congréguense. Y muchas bendiciones de parte del Señor para todos ustedes. Que mi Dios me les bendiga y aquí a los hermanos que están conmigo, un saludo muy especial. Dios les bendiga, son bienvenidos todos también y pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y así pues vamos dispuestos a comenzar. ¿Qué será lo que hoy nos cuenta aquí en Hechos capítulo 5? En Hechos capítulo 5, que nos corresponde leer, no olviden que estamos leyendo todos los capítulos. Hay capítulos corticos y hay capítulos largos. Este capítulo tiene 42 versos y vamos a leerlos y miramos qué encontramos para aprender, qué encontramos para nosotros cambiar, nosotros seguir al Señor, seguir el camino de Dios. ¿Qué doctrina, qué nuevo hay para nosotros? Que yo sé que todas las veces hay algo nuevo y hay muchas cosas en las cuales nosotros leemos y no meditamos, pero hoy tal vez el Señor que está aquí con nosotros esté muy feliz y tenga sorpresas. Y el Señor nos ayude a todos a recibir lo que esperamos. Porque hay muchos hermanos y hermanas, hay mucha gente que cuando conocen este camino de Dios, empiezan a esperar en Dios, porque Dios les hace promesas. Cuando Dios hace las promesas, cada persona tiene una esperanza, alberga una esperanza en su corazón. La esperanza de que cuándo será que el Señor me va a cumplir esto y aquello. Y nosotros vivimos con esa esperanza y entre tanto nos alegramos y bendecimos y amamos el nombre de nuestro Dios, lo veneramos, respetamos al Señor, lo honramos. Reconocemos su existencia y Él a su vez pues nos ayuda en cualquier momento difícil, en cualquier momento de tribulación, porque tenemos a nuestro enemigo al lado que nos persigue constantemente, pero nuestro Dios nos ayudará. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, para el Dios Altísimo. Ananías Hechos capítulo 5, la lectura sobre Ananías y Zafira, unos creyentes de los que en los inicios de la iglesia se convirtieron o se habían convertido al Señor. Y ahora ellos estaban disfrutando del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, estaban disfrutando de un camino diferente, de un plan distinto de salvación que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo y que ahora era ratificado, cumplido por el Señor Jesucristo, quien cumplió todos los reglamentos, los requisitos que Dios exigía, que se habían que cumplir en la ley para asimismo cambiar Dios de plan, hacer un pacto nuevo. Y el plan de salvación, el método de salvación sería diferente después de Cristo. Y así sucedió porque el Señor Jesucristo cumplió todas las reglas, las condiciones. Y así
en este libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia primitiva, cómo fueron sus inicios, encontramos muchas anécdotas de personajes. Y aquí vamos a leer lo de Ananías y Zafira. Como les decía, que ellos pues eran ya unos creyentes, ya habían aprendido la doctrina y ya sabían que el Espíritu Santo hablaba, ya habían oído la profecía y sabían que Dios se manifestaba al hombre, al ser humano, a cada uno en particular. Puesto que en la antigüedad, en la ley de Moisés, Dios solamente se manifestaba era con el sumo sacerdote o con los profetas, pero no se manifestaba en particular a ninguna persona. Y ahora ya ellos veían cómo Dios sí se manifestaba en cada persona y ellos estaban muy felices, así como nosotros hoy somos felices de ver que Dios nos escucha, está con nosotros, nos habla y en particular nos hace una promesa y nos la cumple. Así que gracias a nuestro Dios. Entonces dice así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dice que él vendió la heredad y sustrajo del precio. Le cambió al precio de la heredad que vendió, sabiéndolo su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ellos se habían comprometido, habían hecho la promesa a Dios que iban a vender la heredad y que todo lo iban a entregar a los apóstoles para que a su vez ellos lo distribuyeran entre los necesitados. Pero aquí en este momento, cuando ellos venden el terreno, esta heredad, sucede que entró la ambición. Entró como la ambición a Ananías y a Zafira. Y dijeron, es mucho dinero lo que le vamos a dar a los apóstoles. Más bien demos una parte y saquemos una parte para nosotros. Y lo otro, les decimos a los apóstoles que en eso fue que se vendió la heredad. A ellos se les olvidó por un momento que Dios hablaba. Se les olvidó que los apóstoles tenían el Espíritu Santo y que tenían todos los dones espirituales. A Ananías y Zafira se les olvidó estos asuntos, estos detalles, y ellos pensaron que estaban tratando con los apóstoles como tratar a cualquier persona de la ley. Recordemos que en la ley cada uno hacía lo que bien le parecía porque no cumplían la ley como Dios la había enseñado a través de Moisés. Entonces cada uno a su antojo hacía su vida, vivía. Y ya Ananías y Zafira estaban acostumbrados a que había deshonestidad en el pueblo, en la gente, que la gente era mentirosa, que la gente era deshonesta, que eran ambiciosos, que podían ocultar, que podían chantajear, que podían engañar. Y ellos pensaron que con los apóstoles pues era lo mismo a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, mezclados en medio de todas estas situaciones. Y por eso ellos dijeron a los apóstoles, solamente en tanto vendimos y ya, y lo demás lo guardamos nosotros. Qué angustia cuando ellos son descubiertos por Dios, descubiertos por el Espíritu Santo. Porque cuando ellos llegaron con el dinero y lo ponen al pie de los apóstoles, dice Pedro en el verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro no le dijo, ¿por qué le mentiste a Pedro? Pedro no dijo eso.
Pedro dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Porque fue Dios, a través del Espíritu Santo, que les había enseñado a todos que tenían que compartir, que los que tuviesen mucho dinero, que los que eran ricos y tenían muchas posesiones, vendieran y repartieran a la gente necesitada, que Dios los bendeciría y les iría a reponer sus bienes y que ellos no iban a tener ninguna escasez, ninguna falta, ninguna necesidad, sino que todo sería bendecido, lo multiplicaría el Señor. Y el Señor enseñó eso a los apóstoles y ellos de su parte le enseñan a la gente que hicieran, que cumplieran con estas misiones de ser misericordiosos, generosos. Entonces, por eso él dijo, es el Espíritu Santo, no es Pedro, porque Pedro no fue el que se inventó que la gente venda y que vengan y traigan para repartirle a los demás. Fue Dios, fue el Espíritu Santo quien nos enseñó a todos. Pudo haber dicho Pedro en ese momento. Y como fue el Espíritu Santo el que ha inventado, el que nos dijo, nos enseñó que teníamos que compartir y ayudar y tenderle la mano a los necesitados, por eso él en ningún momento le dice, Ananías, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu, a Pedro? Sino que, ¿por qué estás mintiéndole al Espíritu Santo? Y en el verso 4 entonces le dice Pedro, le sigue diciendo, reteniéndola, es decir, si él retiene lo de la heredad, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios, porque tú te comprometiste. Cuando tú escuchaste la enseñanza que había que ser generosos, misericordiosos, que había que compartir, tú estuviste de acuerdo, aceptaste y prometiste a Dios que ibas a vender una heredad para repartirla entre los pobres. Tú lo hiciste. Y ahora que ya las cosas están hechas, te arrepientes y quieres retener una parte. De esa manera le estaba mintiendo al Espíritu Santo por ese compromiso que él había hecho de vender para darle todo a los pobres. Y por eso Pedro le recalca y le dice, tú no has mentido a los hombres, le has mentido es a Dios. Y en el verso número 5, pues vienen las consecuencias de haber mentido a Dios y de haber tratado de engañar al apóstol y a la gente que seguramente estaban ahí con el apóstol. Y por eso dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró o murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, porque fue muy grave el asunto que él hubiese mentido al Espíritu Santo y hubiese tratado de engañar al apóstol. Y no solamente esto, sino con esto quería engañar a todos los asistentes, los testigos que estaban allí y que se habían enterado del asunto y se hubiese quedado la palabra de Dios en burla, porque las personas hubiesen dicho, mira, cómo engañó al apóstol, mira, engañó. No dio todo lo que era, cogió una parte para él. Aún la misma Zafira, la mujer de Ananías, también diría, pues aquí nos burlamos y queda todo en la burla, en la mentira, en el engaño y nada pasa. Y Dios quiso enaltecer su nombre y
mostrar a la gente que su palabra es firme y respetable, que la palabra de Dios hay que respetarla, las órdenes de Dios y su palabra, sus promesas, todo es respetable y que tenemos que tener temor, respeto a todo lo que salga de parte de Dios y que tenemos que honrar a nuestro Rey y amarlo con todo el corazón y no fallarle en nada. Luego aquí dice en el verso número 6, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Cayó en el mismo error. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Tentaron al Espíritu del Señor con esta mentira, con esta justificación. De aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué tristeza, qué angustiante todo esto. Alguien dirá, Dios, ¿cómo es Dios de falto de misericordia y de amor? ¿Por qué hace eso? Mucha gente dice eso. La gente que no conoce a Dios dicen estas cosas. Pero nosotros sabemos y conocemos que Dios es un Dios leal, perfecto, que a Él le gusta la rectitud, la perfección. A Él le gusta todo lo leal, la honestidad. Trazar todas las cosas en rectitud. Así es Dios y su palabra. Y Él lo ha enseñado muchas veces a los seres humanos, de muchas maneras, en mucho tiempo, por muchos años, por muchas generaciones. Siempre ha enseñado al ser humano que sea recto, que no vaya a engañar, a mentir. Y entonces Dios lo ha enseñado. Por eso no podemos cuestionar a Dios, decir que le faltó amor, le faltó misericordia, por haber hecho esto con Ananías y Zafira. Porque Dios es perfecto y dice que Él quiere que su gente también sea perfecta y nos enseña. Y Él dice que nosotros podemos obedecer y podemos cumplir, podemos vivir todas estas cosas. Él lo dice. Y si Él lo dice es porque es cierto. Entonces acá, por eso Él procedió, nuestro Dios, de esta manera, de esta disciplina tan fuerte procedió. Y murió Ananías y murió Zafira. Y en el verso 10 dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces dice que vino un gran temor. Pero infortunadamente, a veces ese temor o ese miedo que la gente demuestra en un momento de la vida, en un suceso, es pasajero. No dura, el temor no dura mucho. Se olvida con el tiempo. Pasan los días y se les olvida. Se olvida lo que aconteció. Se olvida que Dios es un Dios al cual hay que respetar, obedecer, que Dios es enérgico y que Él disciplina a los desobedientes, disciplina a los necios, a los caprichosos.
a los inconstantes, que les pone disciplina. Todo eso se olvida. Entonces tenemos que tener nosotros un recordatorio constante. Constantemente tenemos que tener algo o alguien que nos esté recordando las cosas. Como humanos lo echamos al olvido. Es por eso que el Espíritu Santo está en medio de nuestras vidas. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo: yo me voy y no los dejo solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con la iglesia, que esté con los creyentes, con los seguidores del Evangelio verdadero, para que esté con ellos para siempre. Y les dijo, y para que el Espíritu Santo los guíe, los oriente, les diga lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y les enseñe. El Espíritu Santo está ahí para recordar todas las cosas. Eso fue una gran promesa de nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy el Señor Jesucristo está cumpliendo esta promesa. Gloria a mi Señor. Porque el Espíritu Santo siempre nos dice lo mismo, siempre nos está recordando lo mismo. Porque somos esos seres humanos que todo se olvida y que todo lo echamos al olvido, que pasa en un momento, nos da temor, temblor, lloramos, pedimos perdón, pedimos misericordia. Señor, me arrepiento, yo no lo vuelvo a hacer, perdóname, ¿no? Y a la semana siguiente ya todo se olvidó y otra vez recaemos y volvemos a hacer las mismas cosas y caemos en la misma situación. Entonces necesitamos el recordatorio, el Espíritu del Señor. Entonces aquí dice que bueno, vino gran temor por aquellos días en la iglesia, cosa que después se les olvidó. Pero bien, entre tanto, en aquellos días fueron muchos los que tuvieron temor y creyeron en el poder de Dios, y creyeron porque eran los inicios de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como eran los inicios, pues Dios tenía que manifestarse de esta manera fuerte, drástica, para que la gente creyera en aquel entonces, ya que se tenía a la ley de Moisés que estaba allí, todavía la estaban practicando los que no creían en el Evangelio. Entonces era algo difícil y por eso Dios tenía que manifestarse con todos estos prodigios y milagros, así lo llamamos, para que la gente creyera y Dios de esta manera les estuviera ayudando a los apóstoles en la predicación del Evangelio. De esta manera Dios estaba con ellos y les ayudaba. En el verso número 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dice que muchas señales, muchos prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No olvidemos que cuando habla aquí del pórtico de Salomón es que la ciudad estaba amurallada y tenía unas entradas que no eran la puerta principal, sino eran unas entradas para que la gente no caminara tanto para la puerta principal, entonces se llamaban los pórticos. En cada área, en cada lugar, en cada lado del muro había un pórtico. Y allí en el pórtico de Salomón recordamos que estaba una sinagoga y allí era donde los apóstoles habían entrado a adorar a Dios y también a evangelizar, y fue donde sucedieron muchos hechos, muchas cosas. Y aquí en el verso 14 dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces todo esto sucedía. Realmente todo esto sucedió. Dice que ellos ponían como había mucha gente y como eso era imposible que Pedro tuviese acceso a uno por uno, entonces dice que los ponían en las calles así y él iba pasando y con su sombra. Con la sombra Dios hacía milagros y señales. Por supuesto que todo esto también se prestaba ¿para qué?
cuando la gente veía que Dios estaba haciendo esos milagros por Pedro, o cuando la gente veía que Pedro pasaba y que con la sombra había milagros en las personas, la gente después comienza también como a idealizar al personaje, a convertirlo como en un ídolo, como en una persona importante, como ay, que Pedro es, los que no entendían, no decían, es que Pedro está lleno del Espíritu Santo, es que Pedro tiene los dones espirituales, no, decían, es que Pedro es un santo, es un perfecto, es un Dios en esa época. Entonces, muchos de pronto lo miraban así. Otros que sí empezaban a escuchar el Evangelio, pues oían la predicación, la enseñanza del Evangelio y comprendían que era la obra del Espíritu Santo que estaba en la boca y en el cuerpo también de cada apóstol, de cada discípulo. Entonces, de esta manera, pues se formaban muchos conceptos. Muchos conceptos se formaron desde ese tiempo. Muchos conceptos se forman también el día de hoy. Pero hoy también nosotros enseñamos que es el Espíritu Santo, que son los dones espirituales que Dios le da a un hombre o a una mujer. Y entonces Dios usa a ese hombre y a esa mujer y hace milagros y sanidades. Y entonces también Dios usa sueños y usa visiones. Entonces de esta manera Dios le ayuda a la gente. Por eso nosotros luchamos para enseñarle a la gente que no vayan a torcer el camino, que no se vayan a ir por otra vía diferente, sino que realmente su corazón, sus ojos lo pongan en nuestro Dios, en espíritu y en verdad. En el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, nuestro Dios. Bien, entonces aquí dice en el 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Notemos que los enfermos siempre han existido y las personas atormentadas por espíritus inmundos también han existido siempre. Pero aquí decía, y todos eran sanados. Qué hermoso esto que Dios estaba haciendo en los principios, en el comienzo de su evangelio. Pero nosotros hoy no nos vamos a sentir menos que ellos, porque hoy también nuestro Dios está haciendo milagros y señales. Solo que nosotros no podemos acudir a medios de comunicación para mostrarle al mundo los milagros que el Señor hace a la gente y mostrarles el antes y el después de cada persona, porque Dios no nos ha mandado a hacer estas cosas. Nosotros solamente decimos que Dios hace milagros porque Él vive y el día de hoy está trabajando igual que en aquel entonces, porque el Espíritu Santo es el encargado de hacer esta obra maravillosa. Entonces, hoy el Señor también está haciendo muchos milagros y mucha gente cuenta, gente que va a los hospitales o que están en los hospitales, allí en estado de coma o ya que el médico dice que ya se va a morir, que ya no tiene cura su enfermedad. Y sin embargo Dios ha tenido misericordia de muchos y les da sueños y les dice, yo te voy a sanar, yo te voy a levantar, tú no morirás aún. Y así Dios hace todos estos milagros. Por eso nosotros creemos esto que estamos leyendo. Nosotros no dudamos ni decimos que esto era mentira, es la verdad, porque nosotros es lo que oímos hoy. Nosotros oímos todos estos testimonios a través de internet, a través de la gente que escribe, que cuenta y que muestran, y muchos algunas veces que hemos palpado con nuestra presencia, hemos visto el milagro que Dios ha hecho a mucha gente. Entonces vemos como Dios viviente, el Dios viviente de aquella época, de esto que estamos leyendo, es el mismo hoy. No hay nada de diferencia, es el mismo y Él hace lo mismo porque dice que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Es el mismo ayer y el mismo hoy, el mismo mañana, el de siempre, nuestro Dios. Nada nuevo estamos aquí leyendo, ni alguien va a decir, ay, qué cosas tan bonitas sucedieron en esa época, porque hoy el Señor también las está realizando en mucha gente.
Y en el verso 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ve la envidia de los principales de aquella época, los principales de la ley de Moisés. Echaron mano, los pusieron en la cárcel, pero en el 19, qué hermoso el milagro de Dios. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dice que un ángel del Señor. ¿No les parece esto hermoso? Ahora, ¿qué digo yo aquí de un ángel del Señor? Esto ha sucedido también en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, solo que nosotros a veces no podemos contar esto, porque esto sería más bien que la gente nos mirara como que si estuviéramos haciendo cosas violando las leyes de los gobiernos. Pero hoy ha sucedido, en estos tiempos ha sucedido que el Señor sacó a una persona de la cárcel. Una persona que la metieron a la cárcel injustamente por un error, por una equivocación, no voy a decir dónde, ni voy a especificar tanto, pero entonces esta persona estaba allí en la cárcel y Dios envió un ángel disfrazado de guardia y le dijo, mire, tengo las llaves, huya, váyase. Y se fue. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y eso fue por allá en un país lejano. Eso fue en un país lejano. Y esa persona habló conmigo y me contó su testimonio. ¿Ven? Entonces, Dios lo guardó y lo protegió. Y ya, Dios lo sacó. Así que, ¿nos va a dar envidia por esto? Mas un ángel del Señor le abrió de noche las puertas de la cárcel y lo sacó. Eso sucede, eso ha sucedido. Para Dios no hay nada imposible. Y dice, y les dijo ese ángel, id, puestos en pie en el templo, anuncian al pueblo todas las palabras de esta vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, ¿cómo quedaron aquellos que los llevaron a la cárcel? ¿Cómo quedaron? Bueno, estupefactos, diría yo. Bueno, asombradísimos. Por causa de ese milagro que Dios hizo. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron el aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Que el Señor los durmió a esos guardas. Bueno, dice, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Gloria a nuestro Dios, ese milagro tan maravilloso. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, todos que eran de la ley de Moisés, dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían, dice, les daba temor de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Aquí vemos cómo Dios puso ángeles alrededor de los apóstoles y los ángeles era el mismo pueblo, porque ellos hallaron gracia ante el pueblo, porque ellos vieron los milagros que Dios estaba haciendo a través de ellos y por eso amaban a estos personajes y ellos los iban a defender. Entonces, gracias a nuestro Dios, como el Señor, en medio de tener alguien, un enemigo que lo está acechando para hacerle mal, sin embargo, Dios pone también sus ángeles y pone también los protectores para que estén ahí al cuidado de los hijos del Señor. Gloria al Señor. Y dice en el verso 28, les dice, pues dice que cuando los trajeron a la presencia del concilio y el sumo sacerdote dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre de Jesús. No enseñen. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
es decir, del Señor Jesucristo, porque ellos enseñaban la doctrina y decían, ustedes fueron los que le quitaron la vida a un inocente, al Señor Jesucristo. Y entonces ellos dicen, ahora nos quieren echar a nosotros la culpa de la sangre de Él. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, destacando al Espíritu Santo. Hoy nosotros destacamos tanto al Espíritu Santo porque somos testigos que es verdad, que existe el Espíritu Santo. Él se manifiesta en nuestras vidas. Entonces dice en el 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, vean, este señor Gamaliel era doctor de la ley. Él era venerado de todo el pueblo. Lo veneraba el pueblo a Gamaliel. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Está él contando que antes del Señor Jesucristo venir, se había levantado un hombre que se llamaba Teudas y que él decía que era un personaje enviado de Dios, que era alguien tan importante y que era un enviado de Dios, y parece que comenzó a formar discípulos y comenzó a predicar algunas doctrinas y comenzó a hacerse discípulos en todos los lugares, pero eso a él no le duró mucho tiempo. Y eso es lo que aquí este Gamaliel, que era doctor de la ley, le estaba diciendo a ellos, a los principales del concilio, les estaba diciendo, recuerden cuando se levantó Teudas, diciendo que era alguien en especial. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces él estaba dando a entender, diciendo, así como se levantó Teudas y decía que era alguien y que reunió a 400 seguidores, pero después le quitaron la vida y después de morir dice que nadie le obedeció, sino que todos se dispersaron y se acabó el grupo y se acabó la religión o las doctrinas que estaba enseñando este Teudas. Entonces este doctor de la ley Gamaliel quería decirle a todos, no se preocupen, que con este Jesús de Nazaret va a acontecer lo mismo acontecerá a Jesús de Nazaret. Él se formó sus discípulos, él formó un poco de gente del pueblo que lo sigue. Ahora sus discípulos, él ya murió, Jesús ya murió. Le está diciendo él a ellos, dice, es que Jesús ya murió. Pero como ellos no querían aceptar que el Señor Jesucristo había resucitado, no querían aceptarlo. Entonces dice, Jesús murió. Así que igual que Teudas, ustedes no se preocupen, déjenlos, que esto no les va a durar mucho tiempo. Eso fue lo que pensó este doctor de la ley. Porque él no se dio cuenta, ni siquiera empezó a analizar ni los milagros que ya habían habido, ni siquiera el milagro que Dios hizo de haberlo sacado de la cárcel. Él no miró eso. Él miró solamente el ejemplo de un personaje que existió y dijo, así le pasará a Jesús. Pero gloria a nuestro Dios que él estaba tan equivocado, porque nuestro Dios sí era el Dios viviente, el Dios de poder,
Y el Señor Jesucristo sí había sido el verdadero enviado de Dios, el Mesías, el prometido que Dios había prometido, el Salvador, aquel Rey perfecto que vendría a gobernar. Y por eso es que los apóstoles confiaban plenamente, porque ellos estaban viviendo y disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pues para ellos esto era algo real, lo que estaban viviendo y sintiendo. Pero el personaje, Gamaliel, con su doctorado, era el doctor de la ley, entonces sí no quería aceptar estas cosas. Sin embargo, aparentemente se ve como si hubiese estado ahí al frente defendiendo a estas personas. Pero bueno, quizá Dios también usó este medio para defender a los apóstoles y que ellos siguieran todavía predicando la palabra del Señor como Dios les había mandado, porque ellos tenían que seguir predicando y enseñando y haciendo milagros y señales hasta el día que el Señor tuviese pues su voluntad de llevarse a sus apóstoles a su presencia. Ellos antes de eso tenían que cumplir con ese trabajo. Entonces dice, este Señor le dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios, que en esto sí tuvo sabiduría. Gamaliel tuvo sabiduría en decirles, déjenlos, porque si esta obra es de los hombres, eso se termina. ¿Por qué la obra de los hombres se termina, se acaba? Porque no tiene el respaldo de Dios. Recordemos nosotros que como seres humanos que somos, no tenemos poderes. Nosotros no tenemos poderes sobrenaturales. Pero Dios sí nos puede respaldar a nosotros en nuestra predicación, en nuestras enseñanzas, o cuando nosotros abrimos la boca para hablar de Dios, para hablar del poder de Dios, la existencia de Él, para hablar de su ministerio maravilloso de nuestro Dios. Entonces Dios nos respalda y esa palabra, Él hace que esa palabra llegue y penetre en el corazón de los oidores. Y entonces ese respaldo de nuestro Dios es el que nosotros los seres humanos debemos tener. Debemos tener para que asimismo nos crean en lo que estamos predicando y enseñando. Aquello que estamos asegurando, para que nos crean, pues tenemos que ir acompañados de ese respaldo. De ese respaldo de nuestro Dios, esas promesas que Él hace a los que me siguen, a los seguidores. Les daré poder de lo alto, los bendeciré, hablaré en la boca de ellos, dice. Usaré su lengua, usaré su boca, hablaré por ellos. Dice, los hijos, de sus hijos, hasta muchas generaciones los estaré usando y estaré hablando por su boca. Todo esto son promesas maravillosas que Dios ha hecho para su evangelio verdadero en Isaías, en los profetas. Ahí leemos estas promesas. Y luego el Señor Jesucristo también hablando, enseñándole a sus discípulos, confirmándoles. Y aquí en estas historias que estamos leyendo aquí en Hechos, viendo también el poder de Dios manifestado en estos hombres, Pedro principalmente. Y entonces los milagros del Señor realizándose, el poder de Dios. Y este señor Gamaliel estaba en lo cierto en decir que déjenlos, porque si esto es de hombres, esto se desvanecerá. Sí, porque lo del hombre se desvanece, se acaba, tiene un fin, es perecedero, pero lo de Dios es perfecto y sigue por siempre. Entonces aquí él dice, si esto es de Dios, entonces usted no podréis destruir esto porque ustedes quizá estén luchando contra Dios. Pero como él decía, como él estaba seguro, no, esto es de los hombres. Es que yo les digo así a ellos, es para convencerlos. Pero esto es algo dado por los hombres y esto se va a acabar pronto.
Y dice en el verso 40, dice, y convinieron con él. Entonces el concilio sí escuchó a Gamaliel. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, pobres, ¿no? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos no hicieron caso, ellos no obedecieron a estas palabras de esta gente, porque ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a nuestro Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, tanto que ellos se sometieron a las recomendaciones de Gamaliel. Ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. El poder de Dios fue manifestado con ellos, con todos esos milagros, señales, prodigios. ¿Cómo sería de hermoso en ese tiempo ver la manifestación de la mano de Dios, de su Espíritu Santo, de los dones en los apóstoles, haciendo esos milagros, prodigios en todo aspecto, y la gente acudía desde los pueblos, desde las ciudades cercanas, acudían a ver, a oír la palabra de Dios, el mensaje del Señor, las buenas nuevas de salvación, el poder del evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Y el Espíritu Santo lo envió el Señor Jesucristo para que esté con sus seguidores para siempre. No dijo que hasta el siglo primero, hasta el siglo segundo, al tercero. Él dijo para siempre. Y para siempre es el para siempre de nosotros los humanos. Gloria a nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Nuestro Dios existe. Él vive. Hay que alabarlo, hay que honrarlo, hay que glorificarlo. Vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos también a poner delante de Él todas las enfermedades. Personas atormentadas por espíritus malos y diversas enfermedades que hay. Cada uno ponga en la presencia de Dios su enfermedad. Diga, cuéntele al Señor lo que el médico le ha dicho a usted. Y dígale al Señor que tenga misericordia y que le dé una oportunidad en la vida para que usted alabe el nombre de mi Señor. También anhelos del corazón y peticiones. También estaremos presentando eso delante de nuestro Dios y Él nos responderá. Él hará la obra en nosotros. Bendito el nombre de nuestro Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Padre Eterno, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios grande y justo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso. Dios poderoso que te manifestaste en aquellos tiempos. Le diste poder y le diste tanto respaldo a Pedro, a todos los apóstoles, que dice que hasta con la sombra tú hacías los milagros, porque tú querías resaltar tu evangelio, resaltar tu palabra, enseñarle al pueblo que estaban equivocados, que el método de salvación había cambiado, que ahora seguía un nuevo método que era creer en Jesucristo como el único camino que lleva a la vida eterna. Y los mandamientos son los mismos mandamientos que mi Señor le dio a Moisés allí en el Sinaí en tablas de piedra. Gloria a tu nombre. Tú eres el mismo, tú no has cambiado, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Te pido en este momento que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas enfermas. Tú lo sabes, mi Señor. Todas personas, hombres y mujeres de todas las edades, enfermos. Extiende tu mano sanadora.
Extiende tu mano sanadora porque ellos te piden a ti. Ellos oran y te claman sanidad. Ten misericordia, mi Señor. Y también las personas que son atadas por espíritus inmundos, atormentados por estos demonios, por brujerías, hechizos, maldiciones. Padre Santo, escucha nuestra oración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, escucha nuestro clamor. Mira, Señor, también, Señor, los anhelos del corazón. Y mira, Señor, también las peticiones que cada persona tiene delante de ti. Escucha sus peticiones. Ayuda a todos, mi Señor, para que cada uno se ponga al día contigo, para que cada uno cambie, para que la gente viva la vida recta, justa, santa, para vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Señor, a todos a vivir en santidad como tú eres santo. Ayúdanos a obedecerte y a cambiar. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, Señor. Bendito y alabado tu nombre. Que todas las generaciones te alaben. Que todos crean y confíen en ti. Y te busquen de corazón sincero para que tú los bendigas. En el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria al Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria y honra a nuestro Dios. Gracias al Señor. Que mi Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo para todos. Los besitos para los niños. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Invito a personas por primera vez que asistan a la iglesia para que reciban profecía, y personas recientes sigan adelante, que Dios tiene muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, Señor les bendiga.